Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Nos siga bendiciendo, ¿verdad? Porque yo creo que ya el Señor ha estado haciendo su obra en nuestra vida, en nuestro corazón, en este tiempo que hemos estado aquí, recordando su muerte, su resurrección y su pronta venida. Y nos concedió el privilegio de sentarnos a su mesa y tomar la Santa Cena. Que Dios ponga en el corazón de todos y cada uno de aquellos que aún no lo hacen o no sé realmente por qué no lo hagan, pero es algo que Dios mandó, es uno de sus mandamientos, recordar su muerte, su resurrección y su pronta venida. Voy a orar un momentito. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, eterno Dios, Señor, seguimos, Señor, seguimos delante de ti. Señor, necesitados, Señor, de tu gracia, de tu presencia, de tu ayuda, Señor. Que tú ministres nuestros corazones, Señor. Señor, porque si tú no lo haces, Señor, es en vano todo, Señor. Como se decía hace rato, esto no es una religión, Señor. Es una comunión contigo, Señor. De espíritu a espíritu, Señor. Ministra, Espíritu Santo, nuestros corazones, Señor. Señor, tú sabes que nadie tiene la capacidad, Señor, de hacer algo, Señor, sino que eres tú, Señor. Tú a través de cada uno de tus hijos, de tus siervos, de aquellos que nos has dado, Señor, el privilegio de ser portadores de tu palabra. Señor, las vidas que están aquí, Señor, somos tuyos, Señor. Somos ovejas de tu prado, necesitados de esos pastos verdes. Necesitados, Señor, de tu ayuda, de tu guianza. Que nos enseñes más de ti, Padre. Que realmente podamos conocerte y amarte, Padre, obedeciendo tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, les voy a hacer una pregunta. Bueno, les voy a hacer varias preguntas. No se pongan nerviosos, no sé la Biblia. Nada más quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es para ustedes conocer? Conocer. ¿Qué significa conocer? Muy bien, aplausos. ¿Qué significa conocer? A ver, Sarita, ¿qué significa conocer? Conocer a alguien, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Su comportamiento. Ajá. ¿Qué más podría ser? Experimentar, conocer a alguien. ¿Tener qué? La certeza de algo, conocer a alguien. Usted, hermano Jesús, cuando conoció a su esposa, ¿cómo la conoció? Y luego ya se enamoró de ella. Bueno, yo creo que a muchos nos pasó también algo similar con el Señor Jesucristo. A lo mejor cuando nos empezaron a hablar de la palabra, como que no queríamos, ¿no? Como que decíamos, no, yo tengo mi religión, o sea, yo no quiero escuchar, ¿no? Pero ¿qué pasó después? ¿Verdad? Empezamos a conocer un poquito más, ¿verdad? Empezamos a conocer del Señor y amarlo, ¿así? Le pasó también al hermano Jesús, ¿verdad? Primero le cayó mal su esposa, pero ya después ya no la suelta, ¿verdad? Es conocerse, conocer a una persona, conocer a alguien. Y conociendo a alguien, conociendo a esa persona, la vamos amando, ¿cierto o no? ¿Sí? La vamos amando, la vamos conociendo, ¿sí? Vamos viendo sus virtudes. Aunque ya cuando estamos casados, pues ya como que
empezamos a ver otras cosas que no nos gustan, ¿verdad? Pero al principio, ¿verdad? Empezamos a ver virtudes, ¿no? Que es muy bonita, que es muy hacendosa, que es muy limpia, que es muy sincera y cosas, ¿no? Empezamos a ver cosas bonitas y qué bueno. Y empezamos a amar a esa persona. Pero otra pregunta que les quiero hacer, ¿cuántos de ustedes conocen o conocemos a Dios realmente? ¿Quién puede levantar su mano y decir, yo conozco al Señor Jesucristo? ¿Quién lo conoce? Esos son los atributos, ¿verdad? Atributos, o puedo decir las características, el carácter de Dios, ¿no? Porque atributos, bueno, quizás muchas veces se usa esa palabra, pero realmente nadie le atribuyó a Él eso, ¿no? Sino que Él es. Por ejemplo, Dios es santo, ¿verdad? Esa es una característica importantísima, que tenemos que conocer que Dios es santo. Y otra característica del Señor, como dice la hermana, no vamos a conocerlo aquí, sería imposible, pero vamos a estar un día en fe con Él y lo vamos a conocer tal cual es Él. Pero ahorita, ¿ustedes qué características pueden decirme? Aparte de que Dios es santo, ¿qué otra característica? ¿Cómo? Misericordioso, fiel. ¿Cuál? Bueno, poderoso, nuestra paz. Tenemos que conocer a Dios, hermanos. ¿Saben por qué? Es muy importante conocerlo conforme su carácter, porque a veces nada más nos basamos en que Dios es amor, Dios nos perdona, y es cierto, pero hay, por ejemplo, que Dios es justo, es inmutable, ¿sí? Es incomprensible, es fiel, es amor, es misericordioso, es bueno, tiene ira, porque a veces nada nos basamos en que Dios es amor, que Dios nos perdona y de ahí no pasamos, pero el Señor es celoso y tiene ira, ¿sí? Yo me acuerdo cuando empezamos a caminar en esta senda, yo conocía o sabía, entendía nada más que Dios era omnipresente, que estaba en todo lugar, que era omnisciente, o sea que lo sabía todo, y que era omnipotente, que era todopoderoso. Esas eran las tres únicas características que yo conocía del Señor. Pero conforme va uno aprendiendo, va uno estudiando, hermano, la palabra de Dios, se va uno dando cuenta quién es Dios. Y tenemos que conocerlo porque de esa manera vamos a amarlo, ¿sí? Yo no puedo amar a alguien que no conozco, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, les puedo preguntar, ¿conocen al señor López Obrador? Levanten su mano, ¿ustedes lo conocen? No, ¿verdad? Lo ven en la televisión a lo mejor o en las noticias, ¿verdad? Pero realmente no lo conocen, no lo conocemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vivimos con Él, no sabemos cuál es realmente su intimidad, ¿verdad? Nada más por las noticias sabemos más o menos quién es este Señor. Pero nosotros, hermanos, conforme conocemos al Señor, vamos conociéndole realmente a Él, quién es, ¿sí? Y yo estudié y saqué 28 características, 28. No sé si haya más, a lo mejor sí. A lo mejor hay más características del Señor, pero tenemos que conocerlo. Porque Dios es sabio, Dios es verdad, Dios es juez, Dios es creador, Dios es sanador, Dios es pastor, Dios es paz, Dios es proveedor, Dios es el Señor, Dios es el Altísimo. O sea, encontré 28 características de nuestro Dios. Pero ¿saben qué? La primera y primordial característica del Señor es que Él es santo, ¿sí?
Vamos a Isaías, por favor. Isaías 6. No sé si ustedes, me parece que Carla mandó ahí al WhatsApp de Pacto de Gracia un video del Carnaval de Brasil. ¿Sí lo vieron? ¿Algunos lo vieron? ¿Sí? Y vemos ahí, hermanos, dicen que eso que pasó de que el hombre disfrazado de Jesús, que era arrastrado, ¿no? Según esto, por una persona disfrazada de diablo, ¿no? Según esto, que el diablo iba arrastrando a Jesús. Dicen que eso pasó en el 2019, algo así, ¿no? Haya sido el 19, el 18, siempre en ese lugar, hermanos de Brasil, siempre ha habido ese tipo de festejo, ¿no? Del carnaval. ¿Qué significa? Que le dan la alabanza, la gloria a la carne, a Satanás, ¿sí? Y si ustedes vieron ahí los disfraces tan horrendos, espantosos, que usa esa gente cada que llega el carnaval. ¿Y qué pasó después en este año que acaba de pasar el carnaval? ¿Qué pasó? Vino una inundación tremenda, ¿no? Tremenda. Saqué más o menos los datos de cuánta gente murió. Dice que murieron creo que no lo anoté. Iban 75. Y que cayeron como 2 metros de agua, de altura, 2 metros de agua. O sea que llovió tanto. Y si ustedes ven las noticias, ven cuánta devastación hubo de casas, de todo lo que quedó inundado, ¿sí? La gente dice, no, es que el clima, ¿no? El cambio de clima y todo está ocasionando esos problemas. Hermanos, Dios tiene el control de todo, de todo. Y si cayó esa lluvia, fue por algo. ¿Sí? Fue por algo. Porque de Dios no nos podemos burlar. Se los puedo asegurar. Nada más recordemos un poquito así, yo sé que ustedes saben la historia de lo que pasó con este hombre, con este Aarón, ¿verdad? Cuando Moisés subió, ¿verdad? Con el Señor al monte. ¿Y qué hizo Aarón? Cuando vio que tardaba el Señor allá en el monte, ¿qué pasó? Se hicieron su becerro de oro, ¿verdad? Se hicieron su becerro de oro y empezaron a decir, ¿verdad? Adorar según a Jehová. Y era un animal, un becerro que se hicieron del oro que habían sacado de Egipto. ¿Y qué pasó? Hubo una gran mortandad, hermanos. Hubo una gran mortandad. Porque Dios estaba furioso, estaba enojado. Porque sí, Dios es amor, pero también es ira. También es santo. Y no podemos burlarnos de Él. Y vino una gran mortandad al pueblo de Dios. ¿Qué le pasó a ese hombre también? Sacaron el arca del Señor y la transportaban en una carreta de bueyes. Cuando el Señor había dicho de qué manera se tenía que transportar esa carreta. Las varas, ¿verdad? Tenían que ser 2 varas de un lado y 2 varas de otro para transportar el arca de Dios. Y ellos la subieron a una carreta de bueyes. Y el Señor, molesto, ¿verdad? Hace que tropiece, porque fue el Señor, que tropezara esa carreta, porque era una blasfemia lo que estaban haciendo esa gente. Van caminando esos bueyes con la carreta y tropiezan y se va a caer el arca. ¿Y qué hace? Usa, mete la mano, ¿no? Según para agarrarla. Y ahí muere. Usa. Hermanos, Dios es santo. Dios es santo y tenemos que andar con mucho cuidado, ¿sí? No podemos ser perfectos, pero sí tener el temor a Dios, temor a faltarle, hermanos, ¿sí? Tener mucho cuidado. Y ustedes dirán, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, pero vemos a Ananías y Zafira también, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿qué pasó? Quisieron engañar al Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué pasó? Murieron. 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 ¿Y qué pasó? Murieron.
¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo similar? Tratar de engañar a Dios, mintiendo, hablando, chismeando, robando. No, yo no robo. Bueno, ya hemos visto algunas clases donde sí podemos a veces robarle a Dios. Hay muchas cosas, hermanos. Necesitamos ponernos a cuenta y decirle, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a no ofenderte. Ayúdame a vivir una vida de verdad apartada para ti. ¿Sí? Entonces ya están ahí en Isaías 6:1. Vamos a hablar de este tema que se llama Dios es santo. Y quiero decirles que la palabra, la raíz hebrea de santo es kadosh. Kadosh, con K de kilo, A D de dedo, O de Olga, S de Susana y H de Hernández. Kadosh. ¿Ok? Kadosh, esa es la palabra hebrea, que significa santo, puro, sagrado, separado de los demás. Así, hermanos, es nuestro Señor. Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí estamos viendo, hermanos, que dice que en el año que murió el rey Usías, y quiero llevarles un momentito, no pierdan ahí. Vamos a segundo libro de Crónicas 26. Segundo libro de Crónicas 26. En la mañana se comentaba algo de esto en la Santa Cena. Segunda de Crónicas 26. Y vamos a ver el versículo 4 y 5. Dice, vamos a leer desde el 1 para poderlo entender mejor. El versículo 1 dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías. Acuérdense, Usías, que estamos viendo aquí en Isaías, dice, ¿no? Está hablando de Usías, ¿sí? En el año que murió el rey Usías. Estamos hablando de Usías aquí. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en el lugar de Ananías su padre. Usías, dice, edificó Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y dice el 4, e hizo, fíjense bien, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió, fíjense por favor en esto, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Sí? Aquí vemos a este rey Usías, un hombre de Dios, un hombre que tenía visiones de Dios, un hombre que buscaba de Dios, que amaba a Dios. Pero ¿qué pasó? Ahí mismo, en el versículo 16, del 16 al 21 vamos a leer qué pasó con este hombre. Versículo 16, ahí están, hermanos. ¿Sí? Dice, mas cuando ya era fuerte, fíjense, ¿sí? Cuidado, hermanos, cuidado, por favor, pongamos mucha atención, porque a veces podemos ser hijos de Dios, adoradores de Dios, estamos caminando en santidad y de repente, como que nos viene el orgullo, viene la situación en nuestra vida que nos creemos mejor que los demás y empezamos a resbalar. Fue lo que le pasó a este hombre. Y dice, mas cuando ya era fuerte, dice, su corazón se enalteció para su ruina, ¿sí? Porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No era lo que él tenía que hacer, hermanos. No era su obligación o su función.
no era su función quemar incienso. Él era rey, no era sacerdote. El único que podían hacerlo ahí eran los sacerdotes, no él. ¿Sí? Pero se sintió muy importante, ya se sintió mejor que los demás, se sintió que él podía hacerlo porque era rey. Hermanos, tengamos cuidado con nuestras actitudes, tengamos cuidado. Dice el 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, a quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son, dice, consagrados para quemarlo. Cada quien, hermanos, el Señor le ha dado dones, le ha dado talentos, los ha puesto en cada lugar un ministerio. Hay que respetar lo que Dios manda. Dice, sal del santuario, dice, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, dice, la lepra le brotó en la frente. ¿Sí? Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en la casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Fue excluido, fue echado fuera de la presencia de Dios, hermanos, por su rebelión, porque él se enalteció, porque él se llenó de orgullo. Hermanos, tengamos cuidados, porque Dios aborrece los ojos altivos, aborrece a la gente orgullosa, ¿sí? Podemos ver ahí en Proverbios, por favor, Proverbios 16, 18. Lo que nos dice el Señor acerca de esta situación. Hay muchos versículos que podemos ver, pero 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿sí? O sea, cuando viene soberbia, en nuestra vida, hermanos, viene el quebrantamiento, viene la mano de Dios. Cuidado con nuestra soberbia, cuidado, hermanos. Y dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando somos altivos, ¿sí? Orgullosos, vanidosos, que hay soberbia en nuestra vida, entonces viene el azote del Señor. Cuidemos nuestra vida, ¿sí? Y volvamos otra vez, por favor, ahí a Isaías. A Isaías 6. Y dice aquí la palabra del Señor. Entonces dice que en el año, dice que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor, ¿sí? Vi yo al Señor. Este hombre Isaías, hermano, era un monarca, ¿sí? Era un hombre que tenía el derecho, porque era alguien importante ahí en el reino. Y dice que él estaba ahí cuando vio al Señor, ¿sí? Sentado sobre un trono alto y sublime, ¿sí? Este hombre Isaías, era un hombre de nobleza y tenía acceso al palacio. Y de repente está ahí, tal vez es preocupado, ¿verdad? Porque había muerto el rey Usías. Yo creo que estaba preocupado, ¿y ahora qué va a pasar, no? Murió el rey Usías. Pero ¿qué pasa? Dice que vio al Rey de Reyes y Señor de Señores. El hombre muere, hermanos. Un hombre no tiene nada que hacer realmente en comparación a nuestro Padre, en comparación a nuestro Dios. Porque el que gobierna todo, el que gobierna todas las cosas que hay en el cielo, en la tierra, en el mar, se llama Jesucristo, nuestro Dios eterno, ¿sí?
y Él es el que está sentado en el trono y es el que gobierna. Y está ahí preocupado Isaías cuando ve, ¿verdad? Dice que vio al Señor, vio a Adonai, el Señor, sentado, dice, sobre un trono alto. O sea, no hay excusa o no hay eh, motivo para pensar que vio otro trono, sino que alto, en lo alto, en el cielo, alto y sublime. Dice que vio al Señor y que sus faldas sí llenaban el templo. O sea, eso fue una teofanía, ¿sí? Cuando ve uno una visión, tiene una visión de Dios, es una teofanía, ¿sí? Que es la manifestación visible de Dios. Entonces ahí Isaías vio la gloria de Cristo, el monarca eterno sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Sí? El versículo 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Dice que con 2 cubrían sus rostros, hermanos, como una señal de reverencia, ¿sí? Cubrían sus rostros con 2 alas. Y luego dice, y con 2 cubrían sus pies, como una muestra, hermanos, de humildad, ¿sí? De modestia, ¿sí? ¿Cómo adoramos nosotros a Dios, hermanos? ¿Cómo lo adoramos? A veces vemos en algunos lugares, ahora con eso de que puede uno tener la facilidad de ver otras cosas ahí en el YouTube, pueden ver, ¿no? Cuánta gente están adorando a Dios. Multitudes, ¿no? Y los de enfrente como si fuera un espectáculo, ¿no? Y la alabanza es hermosa, es bonita, pero la gente, mucha gente, no sabe, hermanos, que la alabanza no es para ti, no es para ellos, es para Dios, ¿sí? Y como que van y cantan y todo, y es precioso, sí es precioso la alabanza, pero es para Dios, no es para que tú te sientas bien, sino para que Él se agrade, para que Él se sienta bien. Entonces esos ángeles están ahí cubriendo sus pies en humildad, o sea, reconociendo su bajeza, reconociendo que nada son. Tapan con sus alas sus 2 pies. Dice, y con las otras 2 alas, dice, volaban. ¿Sí? Volaban. ¿Para qué? Para servir con diligencia cualquier orden del Señor. Estaban prestos para servir al Señor. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos para servirle a nuestro Dios Santo? ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra, dice, está llena de su gloria. ¿Sí? Hermanos, no hay otro atributo o otra característica de Dios en que se mencione 3 veces. Por ejemplo, no dice, Dios es amor, amor, amor. O Dios es misericordioso, misericordioso, no. El único atributo o carácter de Dios es santo, que se repite 3 veces. Santo, santo, santo. Por algo, hermanos, por algo se menciona de esa manera, ¿sí? Y quiero ver, que veamos, por ejemplo, en Éxodo 15, 11, vamos a ver de qué manera glorificaban. ¿Se acuerdan cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto? ¿Cómo lo llevó, verdad? Lo sacó del mar. Y ellos empiezan a cantar un canto muy hermoso, pero nomás vamos a ver un versículo donde reconocen la santidad de nuestro Dios. Éxodo 15. Versículo 11. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Sí? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Hermanos, no está diciendo quién como tú, magnífico en poder, porque Dios los había sacado con mano poderosa de la esclavitud.
donde estaban en Egipto y abrió el mar. Ustedes conocen la historia, cómo el Señor abrió el mar y pasó todo el pueblo de Israel, más de 3,000 personas, 3,000 está viviendo, más de 2 millones de gente, ¿sí? Pasaron por el mar y entonces aquí desde el versículo 1 está lo que es el cántico de Moisés y de María. Alabando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios. Pero aquí en el versículo 11 de lo que estamos viendo, de que Dios es santo, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? No hay nadie, hermanos, no hay nadie. Los dioses del pueblo son ídolos. Aquí lo estás viendo, y de minúscula. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses que se llaman dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Él solamente es santo, hermano. Santo, santo. Nadie más. ¿Sí? Dice, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Ese es nuestro Dios. Ese es el que nos da la victoria. Nuestro Dios santo. Nuestro Dios es santo. ¿Sí? Cantan ese canto triunfal. Nuestro Dios, hermanos, es santo, su carácter es perfecto en todos los sentidos. Su excelencia moral es el estándar, escuchen bien, es el estándar absoluto de integridad y pureza. La santidad suprema de Dios lo separa infinitamente de la creación. Es totalmente separado, totalmente. No hay nada que le pueda igualar en su santidad. Nada ni nadie, hermanos. Nada ni nadie. Podemos ser santos y nos lo manda el Señor que seamos santos, ¿sí? Pero no le podemos, por decir una frase, no le llegamos ni a los talones a Dios, ¿no? Pero sí, hermanos, el Señor es magnífico en santidad y su moral es la que quiere que esté en nosotros como hijos de Dios, su moral. ¿Ustedes saben lo que es contrario a la moral? La inmoralidad. La inmoralidad. Vamos al Salmo 99, por favor. Salmo 99, del 1 al 5, dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, dice. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. ¿Qué dice? Él es santo. Él es santo, hermanos. Ustedes, hermanos, que tienen todavía sus jóvenes, tienen sus rodillas sanas y pueden arrodillarse. No se arrodillen por arrodillarse, pero sí, hermanos, cuando tengan ese temor de Dios, cuando sepan que están delante de Dios, un Dios santo, arrodíllense. Estamos cantándole a Dios y hay un salmo donde dice que nos tenemos que postrar delante de un Dios santo. Y a veces estamos hablando, estamos jugando, estamos allá, estamos por todos lados, menos donde debemos estar. En el tiempo de la adoración es un momento solamente. Adorar a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. ¿Sí? En el versículo 9 también dice, ahí mismo, en el versículo 9 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios, dice, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo, es santo. Es santo, hermanos, nuestro Dios es santo. No hay impureza en Él. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas.
haciendo las cosas que sabemos que tenemos que hacer, hermanos. Lo que Dios nos ha mandado a hacer y que Dios sabe que lo podemos hacer, porque Dios no nos pide imposibles. Primer libro de Crónicas 16. Versículo 29. Dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos, otra vez, delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Les decía al principio, nosotros tenemos que conocer a Dios para amarlo, hermanos. Si no conocemos a Dios, no podemos amarlo. A lo mejor somos simpatizantes o a lo mejor sabemos que Dios nos ha perdonado y sí es cierto. Y Dios es amor, sí es cierto. Pero entre más conozcamos al Señor, más vamos a amarlo y más vamos a obedecerle. Les decía yo encontré 28 características del Señor, de nuestro Dios. Necesitamos conocerle quién es. Ahorita estamos conociendo una parte, que Él es santo. Que Él es santo. Y está diciendo que porque Él es santo tenemos que postrarnos delante de Él. Como hijos de Dios nosotros, hermanos, como cristianos, debemos ser santos, como lo dice Primera de Pedro 1. Ya se lo saben. Yo sé que ya se lo saben, pero es que podemos decir, ya me lo sé, pero ¿cuánto hago de esto que está diciéndome el Señor que haga? Porque es el Señor. Es el Señor hablándonos. Alguien dijo, si tú quieres escuchar la voz de Dios, ponte a leer la Biblia en voz alta. ¿Sí? ¿Quieres que hoy Dios te hable? Ponte a leer la Biblia en voz alta. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 15 y 17. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No nada más en unas cosas, hermanos. Dice que en toda nuestra manera de vivir. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santo como yo soy santo, dice el 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En temor, sabiendo que Dios nos está viendo, hermanos. Que antes que tú abras tu boca, el Señor ya sabe qué vas a decir. El Señor lo ve todo, lo sabe todo. Entonces, ¿cómo debemos de vivir delante de Él? ¿Cómo debemos de vivir delante de Él? ¿Sí? La simiente de Dios está en cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos. El Señor vive en nosotros, en nuestro corazón, desde el momento que viene el Señor y nos perdona, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, le pedimos al Señor perdón y Él viene a vivir en nuestro corazón. Aquí vive el Señor, aquí está el Señor. Y vemos qué dice Efesios 5:1. ¿Qué dice Efesios 5:1? Y digo, no creo que el Señor nos diga esto sabiendo que no podemos hacerlo. Sería injusto, ¿no? Sería injusto que el Señor dijera algo que sabe que no podemos hacer. Pero aquí el Señor dice 5:1, Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Dios. Y yo cuando la primera vez vi esto, dije, Dios, pero pues ¿cómo voy a imitarte? No puedo. Pero dice el Señor que sí, porque aquí está, lo está mandando. Dice sed. No está diciendo si puedes, si quieres, si tienes ganas. No, dice sed
Sed pues, un mandato, una orden. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como Dios es santo. ¿Cómo tenemos que ser tú y yo? Santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartados. No somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¿Sí? No pertenecemos a este mundo, hermanos. Y la gente tiene que ver a Cristo en cada uno de nosotros, el reflejar su gloria en cada uno de nosotros. Y eso solamente es cuando realmente conocemos a Dios, hermanos. Si no lo conocemos, tenemos una religión o somos simpatizantes o ahí vamos, ¿no? O sea, si peco, pues ay, Dios me perdona y seguimos adelante y ahí vamos. No, hermanos. No, hermanos. Escuché a Carla, nunca había escuchado esa expresión, pero estos 2 días atrás y hoy, creo, ayer, comentó algo que me quedó grabado en mi mente, porque decimos que Dios viene por una iglesia limpia, sin arruga y sin mancha. Y decía Carla, la lavadora duele y la plancha duele. Y me quedé pensando, ¿cómo? Pues sí, si queremos ser limpios, tú metes una ropa a la lavadora y cómo trabaja la lavadora, ¿cómo la hace? Y a veces no nos gusta, ¿verdad? Que el Señor nos sacuda y nos diga, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás comportando delante de mí? Y luego, sin arruga, y dice, y te plancha, ¿no? Ay, Señor, cómo duele, cómo arde. Pues el Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. ¿Estás dispuesto? ¿Estoy dispuesta a que nos meta el Señor en la lavadora y luego nos dé una buena planchada? Ay, hermanos. Yo necesito del Señor, no sé ustedes, pero yo necesito mucho. Dios, Señor, ayúdame. Sí, ayúdame. Hermanos, hemos sido apartados por Dios para ser santos. Nuestras actitudes deben reflejar la belleza de su santidad. Cuando conocemos más a nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder reflejar esa santidad, ¿sí? De otra manera, no vamos a reflejar más que lo que somos, carne, ¿sí? En la medida que tengamos más intimidad con Dios, nos volveremos más sensibles al pecado, nos vamos a dar cuenta cuando hay algo que es pecado, que está cerca de nosotros o que quiere venir hacia nosotros, inmediatamente nos vamos a dar cuenta. Pero eso lo podemos saber o entender, conocer, cuando realmente hemos tenido esa comunión con Dios, cuando hemos tenido esa intimidad con Dios todos los días, cuando lo vamos conociendo más y más, entonces podemos ver, ya no lo vemos tan como que ahí se va o como no le damos importancia, que vemos a los homosexuales abrazándose, besando. O sea, ¿qué siente tu corazón? No es nada, o sea, X, ¿no? Ya es la moda, ya es común eso, ¿no? No, hermanos, es Cristo viviendo dentro de nosotros y si a Cristo le molesta eso, ¿sí? Siente ira a Dios con esas actitudes. Lo mismo debemos sentir odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Y claro, no por eso te vas a poner a cachetear a los señores estos, ¿no? Pero sí pedirle al Señor, ten misericordia, Señor. Ten piedad de esa gente, porque, Señor, si no se arrepiente, ¿a dónde va a ir? Al infierno mismo, hermanos. Ustedes bien saben, hermanos, que solamente hay un cielo y hay un infierno. No hay términos medios. La Biblia nunca habla de un término medio. La santidad de Dios es el motivo que tenemos para ser como Él es. Él dice que Él es santo. Y dice que tenemos que ser santos. Hermanos, acuérdense cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando Él fue crucificado? Estaba ahí en la cruz.
muriendo, todo deshecho, ya lo habían golpeado, le habían abierto su carne, lo veíamos hoy también, como ese velo se abrió, pero por su carne que fue abierta, que fue lacerada, y se abrió esa carne, era una llaga, nuestro Señor Jesucristo, y estaba ahí en la cruz. Todo el pecado de todos y cada uno de aquellos que fueron, que somos y que serán hijos de Dios en todas las épocas. Todo nuestro pecado fue echado sobre Él. Y entonces, ¿qué pasa? El Padre voltea su rostro. El Padre voltea su rostro y Jesús clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado. Huele horrible el pecado delante de Dios. Por eso Él voltea su rostro y siente la separación Jesucristo por nuestro pecado. Porque Dios es santo, no puede ver el pecado. No lo puede ver. Es un olor fétido que llega a la nariz del Dios santo, nuestro pecado. Pero ahí el Señor, ahí echó nuestro pecado y Él fue el sustituto. ¿Sí? Como lo veíamos en la mañana, Él fue el sustituto, el intermediario entre Dios y nosotros. ¿Sí? Hermanos, vamos a Levítico, por favor, Levítico 10. Y aquí vamos a ver otra cosa también que pasó. Ustedes también, me imagino, todos conocemos la historia. Levítico 10, del 1 al 3. Y aquí dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, o sea que era el sumo sacerdote, dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Dice que él nunca les mandó. Y dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Sí? Estos hombres, estos hijos de Aarón, que eran sacerdotes, ofrecieron, dice, fuego extraño, hermanos, fuego extraño que él nunca mandó. Cuidado, hermanos, con hacer algo que Dios nunca nos ha mandado hacer. ¿Sí? Por eso aquí está su palabra y él dice lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. ¿Sí? Y la Biblia, hermanos, no detalla exactamente lo que estos jóvenes hicieron. Pero podríamos mencionar 3 cosas que pudieron ocasionar que Dios los matara, que Dios se enojara. El fuego, ¿sí? Vamos ahí en Levítico 9, ahí estamos, 9, pero el versículo 23 y 24 dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió, dice, fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aquí lo que podemos saber o entender es que fue Dios el que inició ese fuego. Y era un fuego que no se debía apagar. Entonces, aquí lo podemos ver, aquí también en Levítico 6, del 12 al 13, vemos que ese fuego no se podía apagar. No sabemos qué hicieron estos jóvenes. No sé si llevaron fuego de otro lugar. Y eso causó que el Señor los matara. Están ahí, Levítico 6, 12 y 13 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego, dice, arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Sí? O sea, podemos ver, entender lo que leímos ahorita en Levíticos 9, ¿sí?
que Dios creó, ¿verdad? O se da a entender que fue el que inició ese fuego y no se debía apagar. Entonces no sabemos ahí qué pasó con estas personas. Pero ahí también podemos ver, hermanos, que el fuego es tipo del Espíritu Santo. Y a veces, muchas veces queremos imitar ese fuego del Espíritu Santo, haciendo cosas, haciendo un show, ¿verdad? Delante de la gente, sacando humo y lucecitas y muchas cosas, ¿sí? Y que el Espíritu Santo y que no sé qué, hermanos, imitaciones, ¿sí? Como pasó también con el incienso. También el incienso pudo haber sido a lo mejor imitado por estos jóvenes. Les digo, la Biblia no dice por esto y por esto, simplemente dice que ofrecieron fuego extraño y por eso los mató el Señor. Pero el incienso pudo haber sido también cambiado. ¿Cuál es la palabra? Éxodo 30, por favor. ¿Cuál es la palabra? Fue sustituido. Éxodo 30. Porque Dios lo que manda al Señor, o sea, Él lo que dice, es lo que dice, y lo que dice Él se debe de hacer. 31 dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y luego de ahí nos pasamos al versículo del 7 al 9, donde dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, dice, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Dice, y ofreceréis sobre él el incienso. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ¿sí? No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces, no sabemos si estas personas, estos jóvenes, ofrecieron incienso extraño. Vamos a ver ahí el 30, capítulo 30, versículos 34 al 38. Podemos leer ahí, dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias, aquí está dando la orden de cómo se tenía que hacer ese incienso. Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello, dice, el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, ¿sí? Dice, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. O será, dice, cosa santísima. Como este incienso que harás, dice, no lo haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado o será muerto. Es lo que quiere decir cortado entre su pueblo. Fue el fuego que tomaron de otro lugar estos jóvenes, hicieron otra cosa del incienso, mezclaron otras cosas, no le dieron, lo hicieron como Dios mandaba. No sabemos. Tercera cosa que pudo haber sido es que a lo mejor estos hombres estaban ebrios. Levítico 10. Del 8 al 11 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, dice, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder, dice, discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Sí?
no se puede beber. Sobre todo, hermanos, nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué hacerlo, y menos aquellos que están sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque una persona ebria no puede discernir entre lo que es santo y lo que es profano. Sin embargo, no, hay gente que se toma su vinito, ¿no? Y el Señor prohíbe totalmente, ¿sí?, el alcohol, el vino en su pueblo. Amén. Los sacerdotes eran los encargados de enseñar la ley de Dios, de todo Israel, al igual que los profetas, ¿sí? Saben ustedes que el Señor venía en cada profeta en un momento determinado para hablar a su pueblo, ¿no? Y también estaban los profetas para hablar y para enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, también el incienso era para que el tabernáculo tuviera un aroma agradable. También para eso servía el incienso, porque soltaba un aroma agradable. ¿Y nosotros, hermanos, qué somos? ¿Somos sacerdotes? ¿Sí? ¿Y qué somos también? El templo de Dios, ¿no? El tabernáculo de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Sí estamos ahí? Entonces, como sacerdotes de Dios, como tabernáculos del Dios Altísimo, del Dios Santo, ¿cómo debe ser nuestra vida? ¿Qué aroma debemos de dar? ¿Olor a muerte o olor a vida? Segunda de Corintios. Y estoy terminando, hermanos, ahí. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2. 14 al 17 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio, dice, de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo es que se manifiesta ese olor, hermanos? A través de su conocimiento. Cuando conocemos a nuestro Dios, cuando realmente le conocemos, ese olor de vida tiene que verse, tiene que fluir de nosotros. ¿Cuál es nuestra plática? ¿Cuál es nuestra conversación? ¿De qué hablamos, hermanos? ¿A quién le ministramos la palabra de Dios? Dice el 15, porque para Dios, dice, somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos, dice, olor de vida para vida. Y para estas cosas, dice, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Pues no somos como muchos, dice, que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esa es nuestra manera que tenemos que hablar, ¿sí? Con toda sinceridad, con toda la gracia que Dios nos da como hijos suyos, a hablarle a las personas que están muriendo, que tienen olor a muerte. La gente que no tiene a Cristo en su corazón tiene olor a muerte. No lo digo yo, está aquí escrito. Hermanos, que Dios nos ayude y que no se nos olvide que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y que Él quiere que tú y yo sigamos sus pisadas. Él quiere que tú y yo seamos santos, apartados para Él. Que su gloria se pueda ver en cada uno de nosotros como sus hijos, hermanos. Que su gloria se pueda ver en nosotros. Padre, Señor, estamos tan lejos, Señor, realmente. O al menos yo, Señor, no sé los demás, pero yo necesito, Señor, que me ayudes a vivir en santidad de vida, apartada para ti, Señor.
no exenta, Señor, de caer en un momento, Señor, de pecado, Señor, no sé. Pero tú sabes, Señor, que mi vida, que mi corazón está rendido a ti, Señor, y quiero, Señor, rogarte que cada uno de tus hijos también, Señor, nos rindamos a ti, Señor. Que nos ayudes, Padre mío, tú sabes, Señor, en este mundo perverso en el que estamos viviendo, Señor, con tanta maldad, Señor. Para donde volteamos, Señor, vemos cosas, Señor, que te desagradan, Padre. Ayúdanos a aborrecer lo que tú aborreces, Padre. Y ayúdanos, Señor, a orar por esas personas, a suplicarte misericordia para ellos, así como un día alguien oró por nosotros, Señor. Porque así éramos, así vivíamos, Señor, en la inmundicia, Padre. Pero alguien oró por nosotros. Y tú ya tenías nuestros nombres escritos en tu libro de la vida. Gracias por ello, Señor. Gracias por ello. Te ruego que, por favor, estés con cada uno de los que estamos aquí y nos ayudes a vivir para ti, Señor, y a morir para ti. Que sea que bebamos, comamos o hagamos algo, lo hagamos para tu gloria, Señor, para tu gloria. Sabiendo que tú nos estás viendo, que tú vives en nuestra vida, en nuestro corazón, que nada se escapa de tus ojos santos. Gracias, Padre, gracias por estas vidas. Gracias, Señor, que tu palabra haya caído en buena tierra y de fruto, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.